Programa 18 de Tecnotroll On Air. ¿Qué tal estás, José? Hola, Jordi Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, muy bien. Programa 18. Parecía mentira. Hace tiempo que no digo que parecía mentira que no llegásemos tan lejos. O sea, que llegásemos tan lejos. Dentro de nada, programa 20. Tendremos sorpresas para el programa 20. Y para el 19 también. No, iba a decirte que creo que no. Bueno. Pero este es el programa 18, mayoría de edad, sí. En cuanto a programas, Ya si ves. es que eso existe. ¡Hostia! ¿Y ¿de qué vamos a hablar? Sumario. Pues creo que me vas a hablar un poquito sobre Spotify. Seguro que muchos de nuestros oyentes escuchan esta plataforma para descubrir nueva música. Aunque cada vez estos algoritmos de descubrir nueva música, no sé lo que a ti cómo te funciona, pero yo me pongo ahí con Spotify y siempre escucho lo mismo. Ya, yo es que no utilizo Spotify, utilizo YouTube Music. Oh, interesante. Sí. ¿Y SoundCloud? Sí. SoundCloud también lo escucho, lo utilizo, pero poquito, la verdad. Vale. No tanto. Bueno, podemos hablar de todas estas alternativas y de algunas novedades que vienen con Spotify, que nos vas a hablar. También comentaremos el evento de Cercle, el famosa promotora / sello que hace sesiones de músicas en sitios increíbles y alucinantes. Que se están acabando ya, tengo que decir, ¿eh? O sea, los sitios se acaban. Los sitios se acaban. No sé dónde cojones con la última, van a hacerlos. Comentábamos antes de grabar este programa lo de la sesión de Adriatic en este templo egipcio. En el templo de Bot o algo así, puede ser. No tengo ni puta idea. Me he tirado aquí un triple espectacular. Pensaba que era el de Tutankamón. No era el de Tutankamón, ¿no? No, el Tutankamón creo que es la pirámide de Giza. Me imagino a un oyente, a un tío en la sesión ahí, a un pureta de tecno, ¿no? Con Adriatic. Esto no es tecno, si Tutankamón levantara la cabeza. No, pero la imagen de esa sesión, tío, joder, espectacular. Es espectacular. O sea, de las más bonitas que he visto, pero de lejos, tío. Sí, bueno, vamos a poner un poquito de imágenes por si alguien se lo ha perdido. Bien. Pam. Lo pondremos en las notas del episodio si alguien quiere ver la sesión, si alguien no la ha visto aún. Adriatic, increíble. También increíble el rollo de vamos a hacer un evento aquí. Claro, luego la gente se queja del acceso a Monegros. No quiero imaginarme el acceso al templo de tu bot. Vamos a inventarnos que es el de tu bot. ¿De tu bot? No, ¿cómo que de tu bot? ¿Qué dices? Has dicho tu bot. No, de bot. Ah, de bot. Bueno, tu bot. A ver, mira. De Luxor. De Luxor. ¿Ves? Luxor me suena más potente. De tu bot. No, el templo de bot es el de Madrid. ¿Qué cojones? A ver, espérate. ¿Y qué te incluye un pase VIP en un templo? El templo de bot es el que está en Madrid, tío. Joder, ¿no sabes cuál es el templo de bot? No. Es que, como se nota que vamos poco a Madrid, ¿eh? Es un templo que Egipto cedió hace no sé cuántos años, esto que me corrijan los madrileños, por ayudar a no sé qué movida en Egipto. Interesante. No sé qué. Algo hicieron, algo ayudaron que Egipto les cedió el templo este pequeñito. Vale, y está en Madrid. Mi pregunta es, el de Luxor, el bueno, el de Adriatic. El de Luxe, sí. Ahí si te pillas un VIP, ¿qué te incluye, no? Porque es que, a ver… ¿Tú has visto el final de la sesión? Esto es interesante. Al final de la sesión le hacen una entrevista a Adriatic. Correcto. Y están sentados en un trono. ¿No lo he visto? Sí, pues están sentados, ¿Sí? Mira, pondré aquí las imágenes también, en un trono. Sí. Pues eso, que te puedes imaginar a Tutankamón en la época, ahí sentado. ¡Hala! De oro ahí. ¡Hala! Lo estoy viendo. Claro, ¡Hala, chaval! Supongo que habrán reconstruido eso, o sea, que habrán hecho ahí una especie de maqueta o historia para eso. No creo que hayan cogido, ¿no? Del templo. Oye, he visto una silla de estas por aquí. Pero es que esta imagen… La imagen de los pavos sentados no tiene ningún tipo de sentido. O sea, es muy… ¿Qué cojones es esto, tío? Es muy de cracks. Nada, espectacular. Bueno, ya lo comentarás luego. No sé si quieres avanzar algo. ¿De dónde será el próximo Cercle? ¿O lo has dicho ya? No, pero va a ser en España. Ahí está. En un sitio emblemático de España. Pues lo dejamos para luego. Así, si os da curiosidad, seguid escuchando el programa. Que claro, la versión de AliExpress de esto sería Ramiro López pinchando en los molinos
No, no. De su pueblo, ¿no? No, porque los molinos son los molinos de Don Quijote, tío. Que bueno, pero comparado con el templo de Luxor, Ya, a ver, a mí es un poco la versión sí, del Express. Es verdad que con todo el respeto a los molinos de Don Quijote. Vamos. Pensaba que ibas a decir a Ramiro López. No, a Ramiro, Respeto a los Ramiro López molinos, ¿no? también, pero es verdad También. que el templo de Luxor pues tiene como cierta estética diferente, ¿no? A los molinos. Sí, que está mucho más guapo, ya está, fin de la historia. Pues Yo no todos- he ido, por cierto, a los molinos. No he estado en los molinos nunca. Bueno, pues iba a decir, un día si quieres te llevo. Ha Bueno, sonado con ahí a- Ramiro podíamos ir, tío. Sí, Ramiro, Ojalá nos lleve. llévanos a los molinos. Bueno, después de esta medio faltada, a lo mejor no nos lleva, la verdad. No, si le queremos un montón y lo sabe y nos cae genial. Aunque aquel día no fuimos a verle al final a Murcia. O sea, no, nos la tiene guardada. Sí. Nos escribió, oye, no os vi. Y digo, no, ya, no nos viste ¿Por qué? porque no fuimos. Y nosotros, no, pues si estábamos ahí, tío. Estábamos ahí al lado tuya, En primera tío. fila. Claro, tío. Pues de todo esto vamos a hablar, de Spotify, del nuevo evento de Cercle en Sevilla y de algunas novedades también de Tecnotroll. Hablaremos después de el primer tema, que es Tolkien, un remix de Eldon UK. Qué rollazo, de buena mañana o de buena tarde o cuando sea que estés escuchando Claro. esto. Es verdad que hoy estamos grabando el programa otro día diferente al habitual, que no es el día de publicación, evidentemente. Exacto, pues Bueno. se publicará como siempre. Porque estamos aquí al filo del cañón. Joder, lo repito otra vez, programa 18. Espectacular, ¿no? Poco se comenta. Bueno, vamos ya con mi parte de hoy. Bueno, lo primero de todo, comentar el tema de Clapton que hablamos la semana pasada. No sé si te acuerdas. Sí, estuvimos comentando que Clapton podría ser que Sí. tenga un doble, como tiene Claro. una máscara que pueda pinchar en diferentes Exactamente. sitios a la vez. El tema es que nos han dicho de todo, tío. O sea, han dicho que eran dos. Sí, que- yo he oído comentarios de sí, lo sé al 100% y son dos. Y otro no, yo No. lo sé bien. Exactamente, y son tres. tres. No, pero es que he leído que hasta son 4. O sea, como que o son 3 que los 3 pinchan, o son 3 que 2 pinchan y no produce y tal. Como que son como una pequeña empresa. ¿Sabes lo que te En digo? realidad mola, empresa familiar. No, no, imagínate. literal, Todos tío. Con la careta. Literal, tío. Sí, son como Para una. producir y todo, las ventajas son No, obvias. no, yo creo que es una gran idea de negocio brutal, ¿eh? Hacemos uno. nos ponemos máscaras. Claro, pero tiene que ser algo original. Esa ya está vista.
A ver, bueno, otra cosa, otro que también comentaron es SNTS, no sé si lo conoces. Sí. Pues que dicen que también, que son como 2 o 3. O sea, ahora todo el mundo que lleva máscara son 2 o 3 personas siempre. Es obvio, es sospechoso. Ya, si no, ¿para qué la llevas? Ya, literal. La verdad que está guapa la idea, ¿eh? Claro, estás jodido. Si no llevas máscara, te toca comerte el marrón de… Claro. O de perder oportunidades de curro o de… Bueno, en realidad no hace falta máscara. Cualquiera podría tener a una persona que se le parezca mucho. Ahora todos son sospechosos. Ya, pero coño, pero es difícil, ¿sabes lo que te digo? No, igual Adam Beyer tiene… Beyer puede tener algún parecido por ahí. Claro, sí. Un hermano gemelo. Sí, puede ser. Bueno, vamos con la noticia de hoy que he podido leer en Europa Press, que Spotify introduce una herramienta de DJ que usa inteligencia artificial para recomendar y comentar canciones. Bueno, lo que comenta en la publicación es que Spotify, según tus gustos y según lo que has escuchado estos últimos años, te va metiendo cancioncitas que creen que te van bien a ti. Es un poco como lo que hace… bueno, que a día de hoy, ya a final de año, ya Spotify te dice, estos son lo más escuchado por ti, ¿no? O sea, ya te hace un análisis de final de año. No sé si… Sí, pero eso es rollo. Estas son tus canciones más escuchadas y tal. Claro, que yo a veces digo, a ver… Él me lo presenta como que son mis canciones favoritas. Pero digo… No, pero son las más escuchadas tuyas. Claro, pero digo, si son las que me pones tú, cabrón. Claro. ya. Porque aleatoriamente te las va recomendando, claro, ¿no? Además, si no tienes el premium, te pone la lista de producción tuya, te la ponen en el orden que quiere, que normalmente siempre es el mismo, lo cual es un poco aburrido. Exactamente. Claro, el tema es que si ya te analiza todos los temas que pones, como ya de por sí, ya… Cada artista tiene como un parecido, o este artista también lo escuchan, o sea, estos artistas también escuchan, bueno, esta gente también escucha estos, tal. Entonces, pues eso, te lo va recomendando, y el tema es que también te comenta, modo locutor de radio de los 40 principales, te va comentando las canciones. O te dice, esta canción la escuchaste mucho en 2018, o esta canción tal. ¿Sí? Te lo prometo, tío. Y sale, o sea, hay un vídeo en plan de anuncio. Y hay una frase que dice, por ejemplo, que es ahora te voy a poner algunas canciones que te encantaron en 2018. Estamos jodidos, o sea… Es que me estoy imaginando muchas situaciones. Tú imagínate que estás escuchando Spotify en tu casa, ¿vale? Y de repente dice… Con esta canción perdiste la virginidad. Claro, exactamente. Esta canción la escuchaste el pasado fin de a las 7 de la mañana cuando estabas comiendo techo que no podías dormir. Claro, estaría guapo eso, que analizas eso también, ¿eh? O sea, ya la situación personal, miedo. Ya un poquito… No, el tema es que toda la gente que trabaje en radio… O sea, la inteligencia artificial se va a cargar en general todos los sectores habidos y por haber, sobre todo los de creatividad. Mayoritariamente, ¿no? Bueno, sí, tengo una opinión formada aquí, pasa que no quiero entrar muy de lleno en el melón pero bueno, puede ser que sean herramientas que hagan a estos creativos ser más productivos aún. Sí, también es verdad, cierto. Pues eso me gustaría pensar como buen creativo que soy. Exactamente. El tema es que, por ejemplo, esta voz también está creada por inteligencia artificial. O sea, es todo full inteligencia artificial. Y la cuestión que me planteo yo aquí ahora es que Spotify, supongo que dentro de unos años… la inteligencia artificial ya no será simplemente ponerte canciones una detrás de otra y recomendártelas, sino que te hará sesiones mezcladas literalmente como un DJ. Pero eso ya lo hace, ¿no? A tu puto gusto. O sea, literalmente, ¿te hace mezcla ya el Spotify? Yo creo que sí. Pero en plan bien… a ver, con tu lista hecha, ¿no? Tú sabes cuando estás aprendiendo a pinchar que usabas, ya no sé si estoy usando, el Virtual DJ. Sí. Y entonces tú tiene un modo automático. Es un poco como el sync, ¿no? Sí, es un modo automático que lo que hace es que hace un pequeño fade al final de la canción y del otro y te la va metiendo. Ya, pero un pequeño fade y ya está. No te hace una sesión de bajar ¿sabes? De bajar medio la canción, pero ya me levanto. Y claro, yo digo pinchar literalmente con frecuencia, diferenciando frecuencia, bajando, quitando graves, o sea, como un puto DJ profesional, ¿sabes lo que te digo? Porque no tendría sentido que eso. Lo que hace son listas de reproducción mezcladas. Que no sea que acabe la canción y empiece otra, sino claro, yo me refiero a un DJ, como un DJ normal y corriente. Porque tú me decías que no usas Spotify, ¿o no mucho? No utilizo Spotify. No. Spotify, bueno, me atrevería a decir que es una de las plataformas más utilizadas a la hora de consumir música. De hecho, la mayoría de nuestros oyentes que nos escuchan en formato podcast, no en YouTube, utilizan Spotify. Lo hacen en Spotify. Que, bueno, aprovecho para recordar que Spotify ya permite los video podcasts desde hace un tiempo y el nuestro está entero en vídeo. Se puede ver, o sea que si los quieres ver, también lo puedes ver en Spotify. ¿Pero eso lo verá gente? ¿El vídeo en Spotify? No lo sé, es que yo sé de gente que nos escuchaba y no sabía que nos podía ver.
aunque ya estaba el vídeo ahí. Ah, Pero porque tú le das a amigo. reproducir y te sale abajo la Ya. ventanita, pero si no le das como para ver la portada, Sí. entonces no verás el vídeo. Ya, vale. Pero bueno, que no hace falta que nos veáis la cara. Claro. Tenemos la misma todos los fines. Exactamente. Bueno, ahí, depende del fin. fin de semana, sí. Y luego está también el tema de SoundCloud, que Sí. es quizá una plataforma más utilizada por el mundo de la música electrónica. Correcto. Más para consumir sesiones, diría yo. Sí, a ver, también tengo mis listas de SoundCloud. O sea, porque he tenido como etapas. He tenido etapa de Spotify, he tenido etapa de SoundCloud y ahora estoy con YouTube Music. Parecemos boomers ahora Pero- hablando de SoundCloud, pero todavía se utiliza bastante. Hombre, no, claro, claro, cojones. O sea, la peña sube sus sesiones, las sube ahí, Es tío. verdad que hubo un antes y un después cuando intentaron monetizarlo o que hicieron un plan más agresivo Ya. de premium. Ya. Recuerdo que ahí. Con la publicidad, empezaron a Sí. meter publi y todo el rollo. Ahí ya se empezó a utilizar. Buah, cómo un me poquito jodía menos. eso, ¿eh? Me tocaba los huevos de una manera. Claro, porque cuando no lo tienes y de repente Ya, te lo tío. meten. Yo diciendo, pero ¿por qué me están metiendo publicidad en SoundCloud, tío? ¿Qué me estás contando? Sí. Nada, bueno, lo que quería decir es que, claro, aquí el tema es que el curro del DJ, ¿crees que está en peligro? No, para nada. Chun, 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 chun. Porque claro, si en la propia máquina ya acaba pinchando mejor que los propios DJs, Da igual. ya lo que acabas… Claro, porque yo lo pensaba y digo, en mi caso, no me veo yendo a ver de fiesta a una I a pinchar, ¿sabes lo que te digo? Esa es la clave. Yo O creo sea, que es un poco más el show, ¿no? El pack de voy a ver a una persona por la imagen que tengo creada de él, lo que me transmite, me representa y tal, ¿no? claro, la gente Y- va a ver a Zetangana y le da igual que Zetangana cante bien o mal. O que. Ya. O sea, tú vas y dices, podría ir a ver a. Aquí la clave yo creo que es. Vas a ver a una persona, al artista. Claro, pero quizá no es lo mismo Zetangana que un DJ poniendo temas. Bueno, si nos salimos del mundo del techno al mundo de la electrónica un poco más comercial, tipo Kigo o Kaigo, como dicen Sí. los angloparlantes. O también Avicii, Sí. antes de que falleciera, obviamente. Sí, Ahora es mal momento para sí, verlo. es correcto. El tema visuales, bueno, tú y yo lo hemos visto en Creamfields. Sí, exactamente. Y a mí me aburría mucho ver a Avicii, ¿vale? O sea, con Ya. todo el respeto, me pueden gustar algunas de sus canciones a nivel comercial, pero ir a ver el show me parecía aburrido por el tipo de música, etcétera. Pero a nivel visual, eso es como ver a Zetangana. O sea, quiero decir, Ya, no, es espectacular, es espectacular. es un espectáculo visual lo que estás viendo. Sí. Lo que hablábamos de Afterlife, Afterlife. es una experiencia, es tal. Entonces yo creo que al final vas a ver al artista a ver el show que ha preparado él. Ya. Y tal. Luego el artista igual lo ha preparado todo con inteligencia artificial. Claro. Pero eso tú no lo vas a saber. Pero hay mucha gente que no va por el show visual ni nada, sino que va porque realmente piensa que este DJ es muy bueno. O sea, realmente es bueno pinchando, ¿sabes? Las mezclas que hace. Y si la propia inteligencia artificial ya es capaz de pinchar de esa manera, o incluso mejor, Claro, pero la, Tiene un poco el la sentido, gracia ¿no? yo creo que es. ver a la persona pinchar, Claro, exactamente. Y que es su selección. Sí, exactamente. ¿Sabes que DJs sí que se van a quedar sin curro? Ya. A lo mejor. ¿Cuáles? Los de los pafetos. Los de los pafetos. Ya. Porque es el bueno. el dueño del local va a decir, hombre, si tengo una máquina que pincha igual de bien, Ya, me puedo literal. cargar a esta persona y me ahorro un dinero. Sí. Pues sí. Pero porque allí nadie va a ver al DJ del pafeto. Ya, literalmente. Allí vas a pegarte la fiesta y te da igual todo. Sí, claro, y te ahorras un sueldo, Claro. literalmente. Pero bueno, es como en todos los trabajos. O sea, al final es que Al final, la inteligencia artificial. Los más mediocres, entre comillas, con respeto, ¿no? A la gente que Ya. se intenta ganar la vida con esto. Pero al final quedarán los mejores. Ya. Los artistas y los que Oh. tienen el sello. Hay que currárselo. Tú decías que utilizas YouTube Music. Sí. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad, muy contento, tío. O sea, es YouTube, pero Sí. sin publicidad. Eh, Y que puedes bloquear el móvil. sí, exactamente. Es como una plataforma. O sea, aparte de tener una plataforma como Spotify, o sea, con el mismo aspecto más o menos, o sea, todo como carátulas de discos y todo el rollo. Aparte, en la aplicación de YouTube normal la puedes bloquear y poquitas cosas más. Pero bueno, y la calidad del sonido también la tienes mucho mejor. Entiendo. Porque pagas. Pero bueno, comparto cuentas, algo te digo, en una página de estas de compartir cuenta. Ay, yo nunca he utilizado una de Sí, esas. pues entonces la tengo ahí y la Funciona comparto. bien eso. Sí, la verdad que de puta madre. Pago creo que 2 euros o 2 euros y algo, tío. Pero, o sea, Y me la utilizáis gozo. la misma cuenta todos. No, simplemente es como Netflix. Claro, O sea, tienes- bueno, tienes un hay usuario. uno que tiene la cuenta principal y yo soy un usuario de esa cuenta, ¿sabes lo que te digo? Entiendo. Es que como consumo mucho YouTube, entonces escucho muchos temas de YouTube y entonces me los voy guardando. Pero porque estoy ahí y tal. Entonces necesito la plataforma YouTube Music para poder Interesante. utilizarla. Pues mira, si quieres, para terminar con el tema de Spotify, Sí. tengo yo aquí una noticia que leía también en Mixmag, Sí. que dice que el CEO de Warner Music, que es un tal Robert Kyncl,
El Robert de siempre. Sí, Tito Nuestro Robert Robert. dice que las plataformas de streaming deberían incrementar los precios. Obviamente no lo dice porque le gusta que la gente pague más, lo dice porque cree que de los creadores de contenido, Los artistas deberían ganar más dinero. claro, si entendemos la música como obviamente un contenido Ya, que la eso gente sí, consume, eso sí. que Estoy de son los acuerdo. peor pagados con diferencia. Ya. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, yo estoy. Voy a decir bastante de acuerdo, va. Y ahí, Voy a ahí decir bastante de está acuerdo. relacionada una noticia que dice que solo Sí. alrededor de unos 50.000 artistas ganaron más de 7.500 libras, ¿no? Unos 8.000 Ya. euros, en Spotify en 2021. Es que eso es un mundillo interesante, ¿eh? Porque siempre he escuchado muchas entrevistas y tal a la gente de que en Spotify no se gana nada. O sea, de que ganan una putísima mierda o que la peña vive de conciertos y cosas en directo que pues ahí sí que se paga una entrada con su precio y tal. O sea, de cantidad. Pero con Spotify, según tengo entendido, no se gana una putísima mierda, con todo respeto. pero sí, pagar más. El tema es que, bueno, la gente probablemente no le guste, ¿no? Claro, pero es complicado porque hoy en día tienes acceso a tanta cosa y gratis. Ya. Incluso el mismo Spotify lo puedes utilizar gratis. Ya, porque aquí el tema es, las empresas quieren, o sea, esta persona quiere cobrar más, pero lo que podrían también hacer es reducir el beneficio de la propia empresa, ¿sabes lo que te digo? Exacto. O sea, Habría que ver las cuentas. Quieren que los artistas ganen más, pero ellos teniendo el mismo beneficio porcentual, ¿sabes lo que te digo? Habría que ver, Quizá tendrían que rebajárselo un poquito. efectivamente si hay margen o no. O sea, Supongo que sí, pero claro. O sea, ¿cuál es el porcentaje de lo que se sacan ellos a lo que gana el artista? ¿Sabes lo que te digo? Alcalde. Dicen, no, el artista tiene que ganar más dinero. Ya, evidentemente, pero a lo mejor tú te estás llevando el 80% o ¿qué te estás llevando tú? De todas formas, No tengo ni idea, desde ¿eh? hace tiempo el modelo de negocio del artista ya no es ni vender la canción ni ganar los royalties, que sí, será una parte de sus ingresos, pero obviamente al final el directo lo es todo para ellos. Ya. Los Y bolos, publicidad, ¿no? Si tienen publicidad, supongo, pero ¿publicidad en qué? ya. No sé, en ropa, en. Sí, pero tampoco, o sea, imagino que será residual. Ya, no habrá mucha. A ver, si hace tan gana, como decíamos antes, pues sí, Ya, claro, ¿no? Sí que claro. tendrá contratos de mucho dinero con Gucci o con quien sea, pero Taylor Fast, Ya, no. Bueno, ya sí que pueden hacer Los ellos mismos eventos. su propia marca de ropa, ya vender su merchandising y todo esto, ¿sabes lo que te digo? Ya sacar pasta, aparte de los eventos, pues eso, de ropa, de. sí, pero supongo que cositas. una parte importante al final son los eventos. No, evidentemente. Incluso claro. hacer sus propios eventos, que es lo que Claro, están haciendo. claro, Ahí es donde 100%. está la panoja. Exactamente. Bueno, quería comentar rápidamente para producir unas IAs también. Ah, sí. Sí. Para la gente que esté produciendo o que esté empezando. Aunque esto será una puta mierda, supongo. No lo he probado, la verdad. Que son Ampere Music, que es como la más top. Luego está Aiva, que es gratuita, pero que otro tema interesante, el copyright no es tuyo si produces ahí. O sea, es de la propia plataforma. Scred Music, que la versión buena es la de pago, por si te interesa. Y Boomy, que. O sea, la recomiendan, pero como que es la peor de esas cuatro. Y nada, hasta aquí mi parte de hoy. Vale, ahí queda apuntado por si alguien que está interesado en producir con IAs. Correcto. Y nada, está sonando ya el temita que vamos a presentar, que me hace mucha ilusión porque es una canción de otro seguidor. O sea, es el segundo tema que ponemos de un seguidor. Os animamos desde aquí a que nos enviéis temas si estáis produciendo. O sea, de verdad que nos hace ilusión ponerlos porque, coño. Lo que digo siempre, si nos gusta la pondremos. Claro, evidentemente, no nos pero. enviéis un churro, bueno, podéis enviarlo, pero Pero fíjate que al ser de nuestros seguidores puede ser más factible poner un churro de un seguidor que un churro de un profesional, ¿sabes lo que te sí, digo? los churros de profesionales no ponemos. Exactamente. Pero me hace ilusión. Nada, el tema se llama Flame y es de Sound Delight.
¿Qué te parece? Temón. Está guay, tío, la verdad que muy guay. Un abrazo enorme de parte de los dos a Sound Delight. Correcto. O no sé si se pronuncia Sound Delight. Puede ser. Delight. Me suena a delicia, Sound ¿no? Delight. ¿Será Sound Delight? La verdad que podríamos haber preguntado, ¿no? Le preguntamos a Google. Sound Delight. Hombre, Delight. A mí me suena Delight. Delight. Sound Delight. O Delight. Vamos a verlo. A ver cómo lo pronuncia Google. Delight es deleitar, pues a lo que suena. Y es Delight. Delight. Pues Sound Delight. Sound Delight. Ahora lo dice, no, que es Delight. No, en mi pueblo se dice así, ¿no? Bueno, pero sois un normales que es Delight. Pues en Tecnotroll se dice así. No pasa nada. Continuamos con el programa. Continuamos. Mira, antes de... teníamos ahí lo de Cercle, que ahora Sí. lo hablaremos. ¿Se dice Cercle o Circle o Surcle? Yo digo Cercle. O Sure. Yo digo Cercle y de este barco no me bajas. Vale, pues ya se acabó el debate. Voy a decir Cercle siempre. Claro. Mira, hace tiempo que no hablamos de los comentarios de Y, YouTube. que me hace mucha ilusión los comentarios. Es algo que me gusta mucho, ¿eh? Bueno, agradecidos como siempre de toda la gente que nos comenta. Sí, por favor. Así, bueno, nunca decimos todos porque al final seleccionamos unos poquitos para no aburrir a la audiencia. Pero, por ejemplo, destaco MS Vintage. ¿Sí? Dice que, bueno, sobre el último programa, ¿no? Sí. Que estuvimos hablando con Edu, el famoso Correcto. Edu, que también ha dado que hablar. Sí. Nos dice que, bueno, estuvimos hablando de qué tal era la fiesta en Holanda. Y aquí nuestra oyente nos dice que Holanda es otro universo diferente al tema de fiestas. Nunca me cansaré. Por cierto, en Madrid hace mucho calor. Que comentábamos que no somos tan guays aquí en Alicante, que también vale, ahí en vale. Madrid también hace calor. Vale, perdón. Pues sí, esperamos volver pronto por allí. sí. Para Bueno, buen en momento. Holanda hemos estado. Yo, al menos contigo de fiesta, he estado una vez y ya está, creo. Sí. Sí, ¿no? Fue el King's Day y toda la movida esta. Hicimos Festi del King's Day. Fuimos a Harlem También. a una fiesta con Ben Sims y Dave Clark. Dave Clark, correcto. Una locura. Sí. Luego íbamos a ir a un after party. Bueno, fuimos al Air este que estaba los Martínez Brothers y Sí, también Lazarus. Damian Lazarus. Fuimos también. Queríamos ir a un after después del festival, pero que no fuimos porque Teníamos que recuperar las maletas. teníamos que recuperar la Teníamos maleta. una taquilla. ¿Ves? Las Exactamente. taquillas molan, pero luego, claro, porque Pero- la recogías o ya no nos podías recogerlas hasta el día siguiente. Correcto. Y nuestro avión salía a las 6 o las 7 de la mañana. Sí. Entonces era o la cogíamos o la palmábamos. Sí. Y fue tal el sofocón de pillar las maletas y tal que dijimos, "Vale, por el culo de las Fue una locura eso. al after". No fuimos. Dice, viva el house, viva el techno y viva la electrónica. Vamos, Ahí está. Y la muy- madre que te parió. muy bien. Eso lo añado yo. Ah, vale. No, muy bien, muy el bien. padre de Richie es el que le hacía los aparatos y le Correcto. enseñaba. Exacto. Mulero, estos los hace en referencia a cosas que dijo Edu, ¿vale? Porque Ya. Edu ya estuvo hablando de, por si alguien no ha escuchado el programa anterior, Edu estuvo hablando de Richie, estuvo hablando de Mulero, etcétera. Dice, el padre de Richie es el que le hacía los aparatos Sí. y le enseñaba, ¿no? En plan, papá, esto para que no toques esto. Mulero ya no es lo que era y nos dice, tendríais que invitar a gente que profundice más y en DJs que no sean tan comerciales y que la gente aprenda de verdad. Muy Este bien, comentario me ha hecho Sí. reflexionar, José. Sí. Bueno, en realidad es algo que ya llevaba pensando un tiempo, Sí. que lo hemos hablado Lo tú hemos y yo hablado, otras sí. veces. Y es que esto está muy bien, todo lo que hablamos, pero molaría efectivamente traer a gente. Que sepa más que nosotros, ¿no? Sí, bueno, eso no es muy difícil. Que es verdad. No, pero que esté muy puesta en algún tema en concreto, Ya. ¿vale? Y así puede venir, nos lo puede contar, le podemos hacer preguntas con toda la humildad del mundo. E ignorancia. También. Y que nos cuenten un poco y así la nos audiencia ilumine, aprende correcto. y nosotros también. Correcto. Entonces, Estoy muy de acuerdo. dicho esto, Sí. si tenéis algunos oyentes, si tenéis alguna sugerencia de gente que os gustaría que trajéramos, pueden ser artistas, pueden ser gente de la industria, promotores, gente incluso de la prensa también. De medios, exactamente. Lo que sea, tenemos ya algunas ideas, ¿vale? Que Correcto. estamos empezando a gestionar, pero si tenéis alguna propuesta, somos todo oídos. Os recuerdo también, aparte, aquí, porque de Joseja95, grande, Joder, Joseja. nos dice: ¿qué máquinas soy? Vamos ahí con Monegros.
El tema de Monegros nunca pasa de moda. Dice, No. y dice, Tema de para, Monegros es infinito, ¿eh? dice, para cuando lo hagáis, estará el cartel completo, que lo anuncian hoy, dice 16 de marzo, que fue cuando nos escribió. Y dais un repaso. Efectivamente, el cartel Ya de está Monegros anunciado. ya está completo. Lo podéis ver aquí o en su página web. También enlace en Que las son notas infinitos del también, ¿no? episodio. Artistas. Sí, ahora está el full line-up. Antes estaba el semi-full. El half. Estaba el 70%. Esto me hace recordar, hablando de invitados y de Monegros, Sí. que tendremos, ya lo dijimos en el programa anterior, al director musical de Monegros próximamente, ¿vale? Lo tenemos agendado, pero no vamos a decir Tengo la que fecha por si preguntarlo acaso. qué tal es trabajar de eso, tío. Es un curro que me gustaría muchísimo, tío. Director musical, es un Director puesto- musical de Monegros Le tiene vamos que a ser preguntar, la hostia, le vamos a tío. preguntar qué hace un director musical en su día a día. Literalmente, Así sí, todos sí, también sí. aprendemos. ¿En qué se basa para seleccionar unos artistas u otros? Porque Correcto. entiendo que eso tiene Porque- gran culpa de quién va. Sí, porque además ya surgió la duda, me acuerdo de cuando hablamos de Tomorrowland, que preguntaba de por ¿en qué qué, estos- en qué se basan en traer a estos artistas. Evidentemente Monegros y Tomorrowland va a tener unos criterios completamente diferentes, aunque muchos se parezcan. Exacto. Y En bueno, gran y parte. obviamente, aparte de su profesión, Que que uno es muy será interesante, vender hablaremos entradas. también del propio Monegros. Por eso, de Joseja95 ya nos ha dejado alguna preguntita aquí para él. Sí. Si tenéis cualquier duda referente a tanto a Monegros como a la profesión del director musical o cualquier cosa que queráis que le preguntemos a Víctor de la Serna, que es él, el director musical, pues dejárnoslo en comentarios o en las redes sociales o en info@tecnotroll.tv y cuando lo traigamos le preguntaremos. Multi0CSGO nos dice: sois unos cracks, muy buen podcast como siempre. Gracias. Gracias, un abrazo. Darío Guaje dice que es un amigo de Edu y que es un crack, buen fichaje, un saludo. El guaje. Seila Fernández dice: encontré oro, me encanta. Nada, muy bien. Nada, viniste a por oro y te llevaste bronce, pero está, Poco a está poco. muy bien. Poco a poco. Claro, poco a te poco. mandamos hombre. un abrazo también. Claro, coño. Y voy a aprovechar aquí que estamos hablando de cositas de Tecnotroll Sí. para decir: ya tenemos página web Exactamente. con este temazo de Sound Cierto. Delight de fondo. Ah, Sound qué- Delight. Qué bueno Sound Delight, ¿eh? Claro, podría ser Sound the Dark. No, es Delight. Es Delight. Es Delight. Delight. Es sin azúcar. Es Sound Zero. Sí. Tenemos página web, ¿vale? Podéis entrar De www.tecnotroll.tv. momento, sencillita. Sí, por supuesto. De Porque momento, menos es sencillita. más. Bueno, no, a ver, no, porque Sí, menos es más, no. Y porque nos hemos complicado la vida. Bueno, Exactamente. sí, también. Porque aún tenemos que meter más cosas. Bueno, Eso- también. No, es porque menos es más. Ah, vale, perfecto. Entonces, si entráis, mira, estoy entrando aquí con el portátil. Sí. Si entráis en tecnotroll.tv, veréis que tenéis una casilla enorme nada más entrar para ¿Qué dirá? ¿Qué es esto? poner vuestro email, Sí. ¿vale? Y suscribiros a nuestra newsletter. ¿Esto de qué va? Pues una vez a la semana no vamos a enviar spam, ni vamos a rayaros, ni nada. Son cosas que os van a gustar. Una vez a la semana vamos a enviar un pequeño email hablando de cualquier cosa, pero cualquier cosa que os interesa. Música nueva, sesiones interesantes. También os avisaremos si hemos sacado un programita o algo. Y consejos y un montón de cosas también pues, para los sorteos cuando hagamos sorteos exclusivos, etcétera. Todo eso vendrá en un pequeño email que vendrá una vez a la semana. Entráis en tecnotroll.tv, ponéis el correo, le dais a suscribirse, os enviarán un correo para decir sí, confirmo que mi correo lo habéis hecho 1000 veces en otros sitios, Exactamente. pero ninguno tan guay como el nuestro. Claro. No, vamos, por favor. También en nuestra página web pues podéis ver más cosas como todos los programas que hemos publicado, aquí hay una lista y bueno, pues ahí está. Importante, ya dijimos en el programa anterior que íbamos a crear una comunidad para que tengáis esto de los comentarios en las redes sociales. Está muy bien, pero para que tengáis una comunicación más directa con nosotros Sí. y también entre vosotros. Para poder crear una comunidad, pues por ejemplo, el otro día nos decía el bici, oye, pues me he ido al festival a Amberes, me he ido solo, porque no Ya. es tan fácil que tus amigos los puedan liar para estos eventos. Pues nosotros en nuestra comunidad de Telegram, ¿sabes? Tendremos un apartado que será para ir a los eventos. Y ahí podemos hacer piña y juntarnos unos cuantos para ir. Por ejemplo, otro grupo de música para hablar. Para conocer nosotros a la gente también y conocernos. Exacto, y tal. para O sea, poder hablar, para enviarnos música nueva. Oye, ¿habéis escuchado esto? Y para hacer una comunidad ahí. No queremos gente que haga spam extraño o que sabes que es una comunidad sana. Entonces, quien no
esté ahí aportando y tal, ir afuera. Preferimos ser pocos, pero hacerlo bien. A la Y- puta calle. ¿Y cómo accedo a esta comunidad? Os estaréis preguntando. Esta comunidad, los primeros en saberlo, en recibir el enlace para entrar, será a través de esta newsletter, esta lista de correo que os he dicho que podéis estar simplemente poniendo vuestro correo en nuestra página web tecnotroll.tv. Así que ya sabéis, no sé, Joder, no sé a qué estáis esperando. Muy buena explicación, Jordi. Me ha gustado. ¿Quieres decir algo más de eso? No, lo has dejado todo perfecto. Que se animen, que la verdad que a mí me hace mucha ilusión el poder. Porque nosotros, en su momento, como experiencia personal, por eso hemos pensado en ello, ya quisimos ir que fuimos al Creamfields en su momento, que fue año Correcto. 2013, creo que fue. En el 2013. Flipas, ¿eh? He entendido el 2013. No, 2013. Y digo, por lo menos. No. Por lo menos hace 1000 años. No, 2013. 2013, hostia, hace 10 años. Sí. Hace Sí, 10 sí, años. sí. ¡Hala! El tema es que queríamos saber gente con la que ir al festival, españoles y tal, y claro, no encontramos nada y tuvimos que buscar en Foro Coches en su momento, y ahí encontramos gente en la que se hizo un grupo de WhatsApp, que hasta día de hoy hemos estado en contacto y tal, y hemos seguido quedando, hemos seguido yendo a fiestas y tal, o sea que… Sí, tenemos un Pues grupo ahí de animamos. WhatsApp y efectivamente hicimos amigos. Sí. Que todavía son nuestros amigos y cada vez que vamos a Madrid hablamos con Hemos ellos. ido al Summer con ellos, hemos ido a Valencia Exacto. con ellos. Y esto es muy bonito, pero bueno, en esos foros al final hay mucha cosa y vamos Ya. a hacer una comunidad de gente que le gusta esto. Y bueno, ya sabéis cómo apuntaros. Vamos con la segunda tema de actualidad del día, Correcto. que va a ser breve. Como decíamos, Cercle viene a España. Van a Sí. hacer un evento en una ciudad española. Yo sé cuál es. Ibas a decir, ¿adivinas cuál es? Sí, lo adivinas porque ya lo sabes. Porque ya lo sé. Básicamente. Sevilla es la Correcto. ciudad elegida. Será en la emblemática Plaza de España y tendrá lugar el 17 de abril a las 17:30 horas. Iba a decirte, O sea, a las para 5:30. esto hay que apuntarse en Cercle, ¿no? Porque en Cercle, si te metes en su página web, tiene una lista de espera para poder ir a eventos en los que te envían correos y tal. Pero si está en la Plaza de España, con que te pongas… Si lo ponen vallado, con que te pongas detrás de la valla, ya Sí, mira, ya te sobras. No te tienes que ir al templo de Luxor, ¿sabes lo que te digo? O sea, es la calle… Exacto. Aquí no estará Tutankamón en este evento. No, bueno, a ver, Bueno, algún Tutankamón. a una momia te vas a alguna encontrar. momia te vas a encontrar, sí. Bueno, si queréis os dejo el enlace a la publicación que ha hecho Cercle sobre esto, que va a venir aquí, y así podéis investigar un poco para apuntaros. Aquí dicen que, concretamente, que efectivamente está abierto al público. Ah, está abierto al público. Sí, Ah. open to the public. Pone, lo han Hostia. puesto en inglés, así que si hay alguien que… Pero un poco raro, ¿no? O sea, eso va a estar… Sí. Eso va a estar a reventar, ¿eh? Vendrá, el artista invitado es Mochak, que es el artista de 23 años, que es una sensación viral. Y que, bueno, que es un sitio histórico para la capital de Andalucía, bla, bla, bla. No he estado. Pam. Y dice, prepárate para un show nunca visto antes en España. Sí. Dice, después de un increíble viaje en Egipto, teníamos que hacerlo otra vez en España. Que la otra… Bueno, ya no lo sé. ¿Cuál es ese otro sitio que lo han hecho en Cercle? ¿Tú lo sabes? Ah, espérate, porque al principio pone abierto al público, pero luego, después dice Husin. Abierto al público que pague, ¿no? Claro, abierto al público. Dice, ¿quién está dentro? Dice, preregistro y acceso al Cercle Show. Nada. Eso y hay es- que ponerse detrás de la valla y link, ya está. Vía link envío. Entonces, bueno, ya no tengo tan claro que sea abierto al público. A ver, voy a ver si puedo comprar entrada. Pero, luego. claro, el tema es que eso es una puta plaza, una plaza pública, ¿sabes lo que te digo? Sí, que no puedes cerrar, no puedes ponerle puertas al campo. Exactamente. A ver, puedes vallarlo. Mira, Y All taparlo. Roads to Sevilla. Aquí están toda la información. Pues mira, en vez del enlace a Insta, voy a poner el enlace a esto. Vale. Ahí está. No, a mí lo que sí que me parece muy, muy atractivo es el ir a Sevilla ese día y pegarnos el fiestón. Eso sí, Eso se puede valorar, ¿eh? en abril, pero es Semana Santa, ¿no? ¿El 17 de abril? Espero que no, porque si no estará aquello… No lo sé, sí, supongo que estará muy petado, la verdad. Pero bueno, es un plancito a valorar, ¿no? Visita a Sevilla.
y cercle, a mí es algo que me apetece mucho siempre pegar algún cercle, porque nunca Nos lo he invita hecho. a alguien a su casa a Sevilla. Es que en Sevilla no tengo Correcto, amigos. es verdad. Bueno, sí, yo conozco... Bueno, no sé si es de Sevilla concretamente. Bueno, ya te lo diré. Pues nada más por hoy. Recordad que podéis comentarnos, enviarnos cosas a info@tecnotroll.tv, también a cualquiera de nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube o plataformas de podcast que estaréis escuchando. Pues está Spotify, está Apple Podcast, está iVoox y Google Podcast. Que ¿sabes qué nos gustaría mucho? ¿Qué nos tiene que dar la gente? Pues un buen like. Un buen me gusta. Lo que un buen seguir. No, pero todo esto tiene un nombre. Amor. Nos tiene que dar amor. Y si nos estás escuchando en alguna plataforma de podcast, pues siempre hay un sitio para hacer una pequeña review o poner un comentario de un buen botón de suscribirse. este podcast ¿no? es la polla, tal. Todo eso nos Exactamente. ayuda muchísimo. El mejor podcast que he escuchado en mi vida. Exacto, Ah, aunque sea ahí mentira, está. da igual. Claro, da igual. Si eso totalmente. nadie va a venir a juzgarte. Exactamente. Tienes que hacer como si tuvieses un negocio de un familiar. Exacto. Y pusieses una descripción en plan como si fuese la puta hostia, pero eres su hermano, ¿sabes lo que te digo? Pues es igual con nosotros. Exacto, nosotros somos tu hermano. Exactamente. Este podcast es el mejor y lo pones y au. Exacto. Y no, pero si realmente, ahora fuera coña, si nos ayudáis y le dais visibilidad al podcast, pues también le estáis dando visibilidad a la escena, a la música electrónica, ¿vale? Que se sepa que no son 4 gatos, que somos muchos y Muy que buen estamos argumento. aquí pegando fuerte, así que Bueno, recordad lo de la página web, que pueden poner su correo para tener todos los beneficios que de momento hemos dicho estos, que son la newsletter y el grupo de la comunidad, pero que en el futuro la idea es desarrollarlo mucho más y crear muchas claro, más habrá cosas y obviamente nos acordaremos siempre de los primeros, Ahí está. que igual que toda la gente que ya nos comenta en YouTube y que obviamente sabemos quiénes son. Que lo agradecemos muchísimo. Iba a insultar, pero me lo agradezco muchísimo. Nos quedamos con los nombres de la gente que nos apoya desde el principio, lo agradecemos muchísimo y que me voy con esta canción. Vamos a tomar por el culo. Bueno, me voy. Esto es Breathe de High Dude. El Dude. tema del inglés Dude. tenemos que tirar para adelante. Lo decimos y que esté Hi, dude. mal. Vale. No, está perfecto. Ah, vale, pues ya está. Yo confío en ti, en tu inglés. Pues nada. Y hasta la semana que viene. hasta Volveremos la semana con que viene. a un invitado. Who knows? ¿Quién sabe? Death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. All right, can everybody make some noise, please?